Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos a su canal Math 7 Clases a la Mano y hoy vamos a hablar de criterios de divisibilidad, reglas de divisibilidad, iniciando este curso que se llama divisibilidad. Ya he dicho mucho de divisibilidad y vamos a hablar de ese tema, así que les doy la bienvenida y comencemos. Para hablar de divisibilidad, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es un divisor. Entonces, aquí les tengo la división de qué es un divisor. Es un valor que está de forma exacta en otro número. Eso es un divisor. No me queda muy claro. Miremoslo con un ejemplo. 18 dividido en 2 es igual a 9. 2 es divisor de 18 porque al dividir 18 entre 2, este tiene un resultado de forma exacta, ya que no tiene residuo. Al dividir 18 en 2 me da 9 sin ningún residuo, por lo tanto 2 es divisor de 18. Miremoslo en un ejemplo. Determine si 8 es divisor de 128 y 116. Miremos. La mejor forma o la forma más práctica, por no decirles que la mejor porque la mejor es aplicar las reglas de divisibilidad, pero la más práctica o la más inmediata, en este caso que el número es corto, es dividir directamente. Vamos a dividir por 8. Entonces, 8 es divisor de 128 si nuestro residuo es 0, es decir, no hay residuo. Miremos, 8 en 12 está una vez, una por 8, 8, 12 menos 8 es 4, bajo el 8, 6 por 8, 48, y 48 menos 48 es 0. Como el residuo me dio 0, quiere decir que 8 es divisor de 128. Miremos el 116. De la misma forma voy a comprobar si 8 es divisor de 116, haciendo la división. Entonces, 8 en 11. Está una vez, una por 8, 8, 11 menos 8 me da 3, bajamos el 6 y 4 por 8, 32. Esto me da 36 menos 32 y por consiguiente el residuo es 4. Como aquí el residuo es 0, quiere decir que 8 es divisor de 128. Como aquí el residuo fue 4 y no dio 0, quiere decir que 8 no es divisor de 116. Y de esa forma podemos saber si un número es divisor de otro. Aunque si queremos facilitarnos la vida con números un poco más grandes, podemos aplicar las reglas de divisibilidad. Estas reglas van para los números del 1 al número que nosotros consideremos, pero vamos a hablar de los más importantes. Vamos a hablar del número del 2 al 10, ya que todos los números que nosotros utilizamos son divisibles por 1, así que no hay necesidad de ver el 1. Miremos la divisibilidad por 2. Todo número terminado en número par es divisible por 2, 0, 2, 4, 6 y 8. Estos son los pares, es decir, todo número que termine en uno de estos números se puede dividir por 2. Una regla muy sencilla. Este número termina en 8. Como 8 es par, quiere decir que este número se puede dividir por 2 y de forma exacta nos da 3784. ¿Qué quiero decir de forma exacta? Que no nos genera ningún residuo, es decir, que el residuo es 0. Muy bien, esta regla es sencilla. Vámonos con una un poquito más interesante, la divisibilidad por 3. Sumamos las cifras del número y si esta suma es divisible por 3, entonces el número es divisible por 3. ¿Cómo? Sumamos las cifras del número y si esta suma es divisible por 3, entonces el número es divisible por 3. Ah, sencillo. Mira, te lo explico con un ejemplo. ¿Cómo hago para saber si 534 es divisible por 3? Pues como me dice la regla, sumo sus cifras. Entonces 5 más 3 más 4 y la suma de esto me da 12. 5 más 3 es 8 más 4 12 y 12 es divisible por 3 de forma exacta. 12 lo puedo dividir en 3 y me da 4 sin ningún residuo, lo que quiere decir que 534 es divisible por 3, como te lo voy a demostrar en esta división de una manera rápida.
3 en 5 está una vez, 3 por 1, 3, 5 menos 3 es 2, bajo la cifra siguiente que es 3, 3 en 23 está 7 veces, 7 por 3, 21, 23 menos 21 da 2, bajo la cifra siguiente que es 4, 8 por 3, 24 y 24 menos 24 es 0. Aquí comprobé que fuera divisible por 3 haciendo la división y mirando que el residuo es 0. Pero aquí me quedó más fácil comprobar la divisibilidad por 3 porque simplemente apliqué la regla. Sumé las cifras y si me da un número que es divisible por 3 de forma exacta, quiere decir que este puede ser divisible por 3, como lo demostré de ambas formas. Muy bien, sigamos. Divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras es divisible por 4. Miremos, tengo este número. Sus últimas dos cifras, ¿cuáles son? 32. 32 lo puedo dividir por 4 y me da 8 de forma exacta. Por lo tanto, 2132 lo puedo dividir por 4 y esto me da 533 de forma exacta. De esta forma sé si este número es divisible por 4. Ay, el 5, una de las reglas de divisibilidad más sencillas. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Siempre que vean un número, sin importar qué tan grande sea, como este 13.580, si termina en 0 o en 5, se puede dividir por 5. Y entonces 13.580 dividido en 5 me da 2.716. ¿Vale? Entonces es una regla bastante sencilla. Miremos la del 6. Divisibilidad por 6. Esta requiere un poquito más de trabajo. Un número es divisible por 6 si cumple con los criterios de divisibilidad del 2 y del 3. Listo, recordemos. Todo número es divisible por 2 si termina en par. Vamos a mirar si 1674 es divisible por 6. Lo primero que debemos hacer es que cumpla la regla de divisibilidad del 2, es decir, que termine en un número par. Este número termina en 4, es par, quiere decir que cumple la regla de divisibilidad del 2. Miremos si cumple la regla de divisibilidad del 3, es decir, la suma de sus cifras, 1 más 6 más 7 más 4, me tiene que dar un número que sea divisible por 3. En este caso 1 más 6, 7 más 7, 14 más 4, 18. Y 18 dividido en 3 me da 6, por lo tanto 1674 lo puedo dividir de forma exacta entre 6 y me da 279. Si voy muy rápido, tranquilo, puedes retroceder el video y repetir las reglas de divisibilidad todo lo que quieras, porque vamos a entrar a una regla de divisibilidad que considero que es la más compleja de las que estamos estudiando y es la divisibilidad por 7. Miremos qué dice la regla. Un número es divisible por 7 si el doble del número de la derecha, o sea las unidades, restado de las demás cifras da como resultado 0 o un múltiplo de 7. Si el número es muy grande, el proceso puede seguirse repitiendo. Un poco complicado, pero lo podemos aclarar con este ejemplo. Miremos, tengo 343. Entonces lo primero que tengo que hacer es mirar si el doble de las unidades, es decir, de este, al restarlo del otro, me da un múltiplo de 7 o 0. Miremos, vamos a separar esta cifra. Entonces me quedaría 34 menos, abro paréntesis, el doble de las unidades, que en este caso es 3, el doble de 3, o sea 3 por 2. Sería 34 menos 6. Y 34 menos 6 me da 28. 28 es divisible por 7, me da 4 de forma exacta. Por lo tanto, 343 lo puedo dividir de forma exacta entre 7. Es decir, 7 es divisor de 343 porque cumple esta condición. ¿Ves? La regla no es muy complicada. Te repito, separamos las cifras y separo el último. Es decir, las unidades, en este caso es 3. Las multiplico por 2, siempre es por 2 y se los resto al otro número. Como me dio 28 y 28 es múltiplo de 7, entonces 343 es divisible por 7. Pero ¿qué pasa si el número es más grande? Esta es la parte que nos falta. Si el número es muy grande, el proceso puede seguirse repitiendo. Miremos, tenemos 4501.
Separo la última cifra y la multiplico por 2, entonces me quedaría 450 menos, abro paréntesis, 1 por 2, cierro paréntesis. 450 menos 2 me da 448, pero este número todavía es muy grande y no sé si sea múltiplo de 7. Entonces, como me dio un número grande, puedo volver a hacer el mismo procedimiento. Separo las unidades, que aquí sería el 8, y me quedaría 44 menos 8 por 2, me da 44 menos 16, y qué casualidad, eso también me da 28, y 28 es divisible por 7. Quiere decir que 4501 es divisible por 7. Recuerden, si les da 0 o un múltiplo de 7, el número es divisible por 7. Como lo vemos aquí, 4501 dividido en 7 es igual a 643. Muy bien, pasemos a las últimas reglas de divisibilidad. Divisibilidad por 8. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son 0 o si sus últimas tres cifras son divisibles por 8. Siempre que tengamos un número de 3 ceros, ese número es divisible por 8. Por ejemplo, 7000 tiene 3 ceros, eso quiere decir que se puede dividir de forma exacta por 8 y da 875. ¿Qué pasa con el 50.776? Aquí ya no tenemos 3 ceros. La regla nos dice que si sus tres últimas cifras, es decir, estas tres últimas, se pueden dividir por 8, 776 dividido en 8 nos da 97, quiere decir que 50.776 es divisible por 8, y la respuesta sería 6.347, y esa es la divisibilidad por 8. Pasamos a la divisibilidad por 9. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Ah, muy sencillo, esta está muy fácil. 6048. Si sumamos todos sus dígitos, el 6 más el 0 más 4 más el 8, nos da 18. Y 18 es múltiplo de 9. Quiere decir que este 18 lo puedo dividir en 9. Como ese 18 lo puedo dividir en 9 de forma exacta y me da 2, el número 6048 lo puedo dividir por 9 de forma exacta y me da 672. Bueno, y esto fue todo por hoy. Este es su canal Math 7, clases a la mano. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales a través de @math7wb para que estén al día de todo lo que pasa en nuestro canal. Si el video te fue útil, suscríbete para apoyar más contenido como este, dale like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu atención.